Dios, gracias por eso, gracias por corregirnos, gracias por todo lo que nos muestras, maravilloso Dios y Padre Celestial, que debemos corregirnos, Señor, y corregir a otros, maravillosísimo Rey. Te doy la alabanza, te doy la adoración en esta hora, te bendigo, Señor, y gracias por esta palabra, Señor. Oro, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control, Señor. De mis pensamientos, Señor, de la palabra, Señor, que lo que no es tuyo, Señor, no caiga en el corazón, Señor, sino que solo caiga tu verdad, Señor, lo que viene de ti para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Listo? Iglesia, 2 de agosto del 2026. Este mes el tema es el discípulo en visión y comunidad. El discípulo en visión y comunidad. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando este mes. El libro para leer es el libro de los Hechos, ¿listo? Entonces, este sí es más larguito, este libro tiene capítulos más largos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues no dejarnos que alcanzar, sino sacar el tiempo para poderlo, ¿qué? Para poderlo leer, porque cada uno de nosotros ya somos, ¿qué? Responsables. Si a alguna persona se le dificulta de pronto leer, pues me está avisando y podemos descargárselo, se consigue una memoria USB y se puede descargar el libro para que para que también lo pueda escuchar. Entonces, para que no haya excusa de que, señora, el tema, el discípulo en visión y comunidad. Listo. Entonces, para que no haya excusa para para no leer o escuchar la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, estuve investigando qué es comunidad y dice que una comunidad es un grupo de personas que comparten características, intereses, valores o un territorio. Repito, es un grupo de personas que comparten características, intereses, valores o un territorio. También dice que estas agrupaciones fomentan la identidad, el sentido de pertenencia y la colaboración entre sus miembros. Estas agrupaciones fomentan la identidad, el sentido de pertenencia y la colaboración entre sus miembros. ¿Listo? Desde el principio, Dios siempre hemos visto que ha creado que haya comunidad, que creó a Adán, pero luego creó a ¿quién? A Eva, y de ahí para acá venimos todos los que somos somos descendientes. Dios no quiere que seamos unas personas aisladas. Incluso el mismo Jesús llamó a sus 12 y formó una comunidad. ¿Para qué? Para enseñarles, y lo que él enseñaba era ir y hacerlo en donde ellos estuvieran, ¿sí? Por eso es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que nos muestra cómo la iglesia trabajó en comunidad. Cómo el Señor se movía cuando la iglesia estaba junta y unánime. Cómo el Señor empezó a levantar a la iglesia, y antes del Señor Jesús volver al cielo, Él los reúne y les dice que tenían que reunirse en un lugar y esperar la promesa que Él les había prometido. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Jesús da sus indicaciones, y ya en el libro de Hechos podemos ver cómo empezamos a caminar, cómo la iglesia empieza a caminar hacia hacia eso que el Señor llevó. ¿Listo? La primera iglesia nació como una comunidad unida, donde cada creyente entendía que pertenecía a una familia espiritual. O sea,
Cada persona que se reunía sabía que era un creyente y que pertenecía ¿a qué? A esa familia. Donde usted y yo estemos parados, ahí nosotros vamos a estar rodeados ¿de qué? De personas que hacen comunidad. Me estaba viendo un videito que decía un video educativo, después se los comparto, y dice que la primera comunidad que hay es la familia. La familia es la primera comunidad. Y de ahí para allá ya se divide. Entonces ahí hay muestran a una niña que se dirige ¿hacia dónde? Hacia su colegio. Y que el colegio es otra ¿qué? Comunidad. Y en esa comunidad pues hay otras personas que comparten ¿qué? Intereses que junto con ¿quién? Junto con ella. ¿Cómo cuáles? Por lo menos el deporte, matemática, las materias que están enseñando. Entonces podemos ver que siempre en la sociedad han estado ¿qué? Muy presentes ¿qué? Que todos estemos en ¿qué? En comunidad. Pero entonces en este tiempo vamos a hablar de la comunidad, de nosotros ¿qué? Como creyentes. Nosotros como discípulos, nosotros como iglesia, nosotros como representantes del Señor aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la comunidad comienza cuando permanecemos unidos. ¿Quién ya leyó Hechos capítulo 1? ¿Ya lo leímos? Listo. Los que no, pues hoy estamos a 2, entonces ya correspondería leer el 1 y el 2. ¿Listo? Entonces, por favor, estemos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a ir, por favor. Hechos capítulo 1 y nos vamos a ubicar en el versículo 12. Uno, 12. Y dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, cuando yo digo que pertenezco a una comunidad, estoy diciendo que me hago partícipe de lo que ellos están haciendo. Entonces, acá podemos ver que había una iglesia que ya estaba, ¿qué? ¿Cómo estaban? Esperando, pero habían ciertas características ahí que dicen que estaban como juntos, unánimes, dice que perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración, antes que viniera ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que cuando yo permanezco, algo que me lleva a mí y que comparto es que debemos estar unidos, ¿para qué? Para estar ¿en qué? En oración. ¿Sí? Cuando estamos unidos en oración, ahí es donde empezamos a ver si estamos permaneciendo en comunidad como ¿qué? Como hijos de Dios. Si usted se pone a mirar, ya nosotros somos ¿qué? Una familia en Cristo Jesús. La persona que está ahí a su lado ahora hace parte ¿de quién? De la familia ¿de quién? De Cristo Jesús. Hace parte, ¿sí? Y no importa el color, no importa la raza, no importa el color de los ojos, ahora todos hacemos parte ¿de quién? De la familia de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces dice que todos perseveraban unánimes en oración. Esto fue antes de que viniera ¿quién? El Espíritu Santo, porque fue una recomendación que dio Jesús antes de ¿qué? Antes de descender. Dice que también la comunidad no inicia con actividades, sino con unidad de corazón. La comunidad no inicia con actividades, sino con unidad de corazón. ¿Cómo así?
Cuando decimos unidad de corazón es que todos estamos en un mismo ¿qué? En un mismo en un mismo ¿qué? En un mismo mover, ¿sí? Primero uno se sienta y busca estar ¿en qué? En acuerdos para realizar ciertas ¿qué? Ciertas cosas, ciertas actividades. Yo no puedo pararme acá y ponerles cosas. Dice que, porque ya somos ¿qué? Una comunidad, y dice que no iniciamos con ¿qué? Con actividades. ¿Cómo iniciamos nosotros cuando nos empezaron a hablar del Señor? ¿Cómo nos atrajeron al Señor? ¿Una vez nos dijeron en alguna actividad? No, alguien fue y nos habló ¿de quién? Del Señor. Entonces, algo que es muy importante, acá dice que era de unidad ¿de qué? De corazón. O sea, algo que nos caracteriza a nosotros como una comunidad cristiana es que nosotros nos unimos ¿en qué? Es en corazón. Nos movemos en sentires, en emociones, no. Nos unimos ¿en qué? En lo que el Señor nos ha revelado ¿a quién? A cada uno de nosotros, en poder decir que ya como somos familia, uno hacer propuestas y entre todos mirar si es beneficioso para quién, para todos, o qué trae o qué contras trae para cada uno de nosotros. Porque si hablamos que la primera comunidad es la familia, los que somos familia, papá, mamá, hermanos, abuelos, cuando uno va a tomar una decisión, ¿uno qué hace? Reúne a quién, a la familia, y le comenta lo que ¿qué? Lo que uno va a hacer. Y uno mira si eso está bien o si está ¿qué? Porque si empiezan a decir, a mí me parece que no es, o empiezan a ponerle el pero, entonces ya uno empieza ¿qué? Como a frenarse, porque uno sabe que es algo que no nos conviene a quién, a cada uno de nosotros. Pero si hago lo contrario, voy y meto la cabeza, tomo la decisión y después le comento a la familia, ¿qué va a pasar en mí? Va a venir frustración, va a venir cansancio, vienen los reclamos de la familia, usted hubiera dicho antes, le hubiéramos aconsejado, pero usted no dijo nada, usted hizo las cosas por sí mismo. ¿Por qué qué? Porque es que cuando hablamos de familia es una unidad que nos da que nos da el Señor a quién, a cada uno de quién, de nosotros. Por eso hay personas que buscan y dicen, venga, es que necesito hablar con alguien de tal cosa, porque muchas veces no nos sentimos ¿qué? Seguros de lo que ¿qué? De lo que vamos a hacer. Entonces uno ya mirando la situación, uno a sí mismo ya puede ¿qué? Direccionar a la persona. Y ahí sí viene la parte de la oración. Dicen que estaban todos juntos, unánimes, perseverando ¿qué? En la oración. Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué molestan tanto que oremos, que oremos, que oremos, que oremos? Porque la oración ¿qué trae? Unidad. La oración trae unidad. La oración me permite que yo me preocupe por quién, por el otro, y así mismo llevarlo a qué, a que todos estemos ¿qué? Orando. Y aquí podemos ver, dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y también cuando estamos en familia es más fácil la respuesta que venga de ¿quién? De Dios. Es esperar a ver qué nos va a decir el Señor, porque cuando uno comparte lo que uno siente, digamos, tengo ganas de hacer un negocio, de poner una dulcería, pido que por favor me guíen en que en oración uno empieza a orar y el Señor empieza a dar ¿qué? La respuesta. Eso le trae a uno ¿qué? Mayor seguridad. Pero esto ¿cómo se logra? Cuando andamos en ¿qué? En comunidad. Cuando usted y yo entendemos que somos miembros de una familia. Cuando usted y yo entendemos que estamos que dependemos los unos de quién, de los otros, porque nosotros no nos movemos por nosotros mismos, sino por qué, sino por lo que Dios dice. Y de verdad, cuando uno está esperando una respuesta del Señor, es mejor esperarla acompañado que cuando qué, que uno solo, porque acompañado al menos a uno le están preguntando cómo está. ¿Sí? Es como cuando una mujer está a punto de tener bebé, uno sabe que están sus días y todos los días uno que pregunta, ¿cómo está?
¿Cómo va? Ya casi, ya eso. Entonces uno empieza a hacer un ¿qué? Un acompañamiento y a estar pendiente de lo que el Señor tiene para nosotros. También dice que cuando estamos en comunidad como hijos de Dios, dice, nuestra identidad nace por la obra del Espíritu Santo. Nuestra identidad nace por la obra del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos capítulo 2, por favor, vamos a ir. Hechos 2 y vamos a leerlo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces ya viene el Espíritu Santo y empieza a mostrarnos que nuestra identidad ya se basa en ¿qué? En lo que dice la palabra. El Espíritu Santo descendió ¿sobre quién? Sobre absolutamente todo, ¿sí? Por el Espíritu Santo es que usted y yo somos pueblo de ¿quién? Pueblo de Dios, ¿sí? Ayer nos preguntaban que nosotros, que quiénes somos en Jesús. Entonces, hay un versículo que tengo siempre presente cuando me hacen esa pregunta es esta: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios, porque ya es algo que está ¿en dónde? En mí. ¿Y eso quién lo revela? El Espíritu Santo. Entonces mi identidad empieza ¿a qué? A cambiar, porque yo ya empiezo ¿a qué? A caminar en lo que dice la palabra. ¿Sobre qué? Sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes. O sea que como somos miembros, ya nosotros empezamos ¿a qué? A caminar hacia un mismo ¿qué? Hacia un mismo lado. Como iglesia, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿A dónde llegar? ¿A dónde queremos llegar? Como iglesia. La presencia de Dios, como iglesia. Entonces, ¿sí ve? Eso donde se sabe a medida que nosotros vamos, porque como cabeza nosotros debemos ir y enseñando a dónde qué, a dónde debemos qué, llegar. Porque todos sabemos, y dice la palabra que nosotros debemos ir y hacer ¿qué? Hacer discípulos. Y toda la iglesia a nivel mundial tiene esa ¿qué? Esa misión, el ir y hacer ¿qué? Discípulos. No es solo de la iglesia misionera, sino a través de ¿qué? A través de la palabra. Es una misión que nos ha enviado el Señor ¿a quién? A todos, ¿sí? Pero nosotros el año pasado explicábamos que somos una iglesia local. Y como iglesia local, también trabajamos hacia ciertos ¿qué? Hacia ciertos objetivos. ¿Cuál es el principal? Ir y enseñar del Señor Jesús. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, querida iglesia, algo que también vemos acá es que todos recibieron el mismo poder. Nadie era más importante que otros. O ahí podemos ver que el Espíritu Santo vino por niveles de poder. No. Vino el Espíritu Santo ¿para quién? Para absolutamente todos, ¿sí? Si nosotros podemos ver ahí, dice, y de repente, dice, y cuando llegó, otras acompáñenme a Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes. O sea, una comunidad, ¿anda qué? Una unida y junta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, nadie es más importante que nadie. Aquí todos somos ¿qué? Somos iguales. En los hogares, si a veces dicen, ay, es que en los hogares hay hijos ¿qué? Preferidos. Ay, es que usted es el preferido ¿de qué?
de mi mamá, usted es el preferido de mí, a nosotros de papás, claro, como usted no le dice nada a ella porque es su preferida, su consentida, pero vemos que en Cristo, vemos que a través del Espíritu Santo, todos aquí somos, ¿qué? Somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales, aunque tenemos cosas diferentes, talentos diferentes, dones diferentes, usted y yo tenemos el mismo, ¿qué? El mismo valor delante de ¿quién? Delante del Señor. Así seamos hermanos de sangre, delante del Señor, ¿cómo somos? Iguales. Mira a la persona que está al lado, así sea su esposa, así sea su esposo, así sea su hermano de sangre, así es, somos ¿qué? Iguales delante de ¿quién? Del Señor, ¿sí? Delante del Señor. Entonces, en esta parte suceden muchas cosas y una de esas cosas es que a veces no nos sentimos bien en el lugar donde estamos. Y a veces uno escucha chicos cuando dice, es que yo no sé por qué nací en esta familia tan pobre, en esta familia tan conflictiva, y yo les digo, bueno, y si ustedes tuvieran la oportunidad de escoger, ¿qué escogerían? No, yo escogería una familia supremamente rica, que me dieran, ¿qué? Absolutamente, ¿qué? Todo. Y a veces a nosotros nos pasa eso, no estamos conformes con lo que el Señor nos ha, donde el Señor nos ha plantado, y anhelamos, ¿qué? Otras cosas. Entonces tenemos que evaluarnos como comunidad, porque me están atrayendo otros, ¿qué? Otras cosas. ¿Por qué me quiero ir de qué? De la iglesia, de la comunidad, ¿donde qué? A donde estoy, ¿sí? ¿Por qué no me siento, qué? Satisfecho? Porque si uno no se siente satisfecho en el hogar, es porque algo está, ¿qué? Está ocurriendo. Algo, un chico, porque un chico se va de la casa. Y muchas veces es porque le cuesta seguir las normas de ¿qué? De la casa, ser obediente a lo que le ponen en ¿qué? En la casa. Y cuando le ponen cuando uno le dice, no haga eso, y empiezan a decir, pero ¿por qué no lo debo hacer? Uno les explica y les explica hasta que uno les dice, ¿sabe qué, hermano? Obedezca. Si le dije que no, es que es no. Entonces, hay muchas veces que eso lleva a que nosotros también, como familia, busquemos ¿qué? Busquemos otros lugares, pero también nos toca mirar el por qué. Si todos somos ¿qué? Importantes delante de ¿quién? Delante del Señor, ¿sí? Algo también que puedo ver es que cuando estamos en comunidad, una comunidad sana vive el sentido de pertenencia. ¿Vive qué? O sea, si usted y yo estamos sanos, vamos a estar viviendo el sentido de pertenencia. O sea, donde usted esté, ahí se quiere ¿qué? Ahí se quiere quedar. ¿Qué dice? Hechos 2:47, por favor. $2:42. $2:42, por favor. ¿Listo? Ya lo tenemos. 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando hay un sentido de pertenencia, dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y ¿qué? Y de las oraciones. O sea, cuando yo vivo en comunidad, debo manifestar en mí, debe haber ¿qué?
debe mostrarse mi pertenencia en el lugar donde esté. En mi casa, ¿quién es mi casa donde yo vivo allá en Paraíso? Es mi casa y yo ahí puedo, ¿qué? Puedo mandar, puedo organizar, puedo ver, puedo organizar, puedo hacer cosas, pero también como iglesia podemos dar ¿qué? También podemos dar cosas, ¿como qué cosas? Por lo menos aquí vemos que perseveraban ¿en qué? En la enseñanza, en la enseñanza. Dice también que compartían, oraban, tenían comunión, se ayudaban mutuamente y alababan a Dios. Esas cosas se debe dar cuando nosotros, ¿qué? Cuando nosotros tenemos sentido de ¿qué? De pertenencia. ¿En dónde? En el lugar donde usted y yo estemos. Ahora, iglesia no son estas 4 paredes. Todos ya sabemos que iglesia somos cada quien, cada uno de nosotros. Usted y yo ahora pertenecemos al cuerpo ¿de quién? Al cuerpo de Cristo. Y Cristo, Él está vivo, por cuanto nosotros también estamos, ¿qué? Somos órganos vivos que cumplimos una función, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Todos los miembros son, ¿qué? Son muy importantes, y por cuanto somos importantes, nos debemos ayudar los unos, ¿a quién? A los otros. Todos somos importantes. Mire a la persona que está allá atrás suyo. Mírela, mírela, verá, mírela. Esa persona es importante. ¿En dónde? En el cuerpo, en este lugar, en la iglesia, ¿qué? En la iglesia local. Entonces, cuando nos sentimos importantes es como cuando hay una fiesta familiar. Entonces, cuando hay reuniones, entonces ahí ¿qué hacemos? Perseveraban, dice que perseveraban ¿en qué? En la enseñanza. O sea que hay disposición ¿para qué? Para enseñar, y también hay disposición ¿para qué? Para aprender, para que todo lo que está llegando lo podamos ¿qué? Aprender. O sea que nosotros hay alegría cuando venimos ¿a qué? A aprender algo que viene de Dios. Compartían, dice que compartían, oraban y tenían comunión. Ahora, usted, aparte con los que se la pasa 24/7 acá en la iglesia, ¿tiene comunión con otra persona? ¿Sí? 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 ¿Con comunión con otra persona? ¿Sí? Que usted, digamos, ay, voy a llamar a... ¿Saben quién es Yolanda? ¿Sí? Yolanda está viniendo los miércoles y hay una señora de cabello cortico. ¿Sí? Hace manual, teje, eso es teje, ¿listo? Ella hace parte ¿de qué? Del cuerpo. No puede venir siempre porque está pasando por un proceso de salud fuerte, pero andar comunión también ¿con quién? Con ella. Andar también en comunión ¿con quién? Con ella, ¿sí? Eso también nos hace ¿qué? Hace parte de que nosotros, porque es chévere, yo por lo menos soy Valentín, todos los que estamos acá, pero de los que no vemos ¿qué? ¿Sí? De los que no vemos. Entonces, nosotros debemos ¿qué? Mirar quién hace qué, quién hace falta, y preguntar por qué no están, por qué no han podido asistir, o no preguntar, echar una ¿qué? O sea, cuando a uno lo llaman alguien de la iglesia y le pregunta a uno cómo está, en serio, eso es algo que le vuela a uno como por allá, se siente uno que es importante. ¿Para quién? Para otros. Pero es chévere cuando entre todos los que nos vemos diariamente tenemos mayor contacto, mayor comunión, uno sabe cómo estamos. Pero hay de los que casi no pueden venir, ¿sí? Teresita, ¿conocen a Teresita? ¿Cuántos la han ido a visitar? Gracias, Amparito, también me dice que Nidia va, ¿sí? Y el resto, la hermana Nelly. ¿Qué sabemos de la hermana Nelly? Señora Joanita. Hospitalizada. Hospitalizada. ¿Más de un mes? Creo que lleva. Casi se nos... Ya, casi
casi la hermana Nelly se va, yo fui a verla, yo dije, no, esa mujer pero ella yo le hablaba fuerte y decía que ella todavía no quería fallecer, no quería morir. Y yo dije, bueno, pues sí está fuera. Pero entonces, ¿eso es sentido de qué? De pertenencia. Eso es sentido de pertenencia. Eso es de saber de qué, cómo estamos, de una ayuda mutua. ¿Sí? Y bueno, y lo más importante es que todos nos gozamos ¿en dónde? En el Señor, cuando lo alabamos, cuando lo adoramos, cuando le cantamos. ¿Listo? ¿Listo? Somos nosotros una familia espiritual. ¿Tenemos eso claro? Todos tenemos eso claro, que somos una familia espiritual. Dice, el sentido de pertenencia se demuestra con acciones, no solo con palabras, con acciones. No se demuestra solo con palabras, sino también con ¿qué? Con acciones, iglesia. Pero eso lo hacemos cuando nos sentimos ¿qué? Pertenencia. Y a veces hay excusas dentro de quién, dentro de cada uno de quién, de nosotros. Nos ponemos ¿qué? Argumentos, nos autoengañamos. Pero entonces, ¿qué queremos? Que si decimos que somos discípulos de Cristo, pues debemos andar como ¿qué? Como Él anduvo. O sea, dice que la palabra que si nos amamos entre nosotros, que el amor de Dios está ¿en dónde? En nosotros. O sea, sí, yo sé que nos amamos, estamos en el proceso porque no todas las veces todo es paz y amor. Hay veces donde hay cosas que nos incomodan y pues ahí las decimos. Pero debemos demostrarlo ¿con qué? Con hechos, ¿sí? Con hechos, con acciones. Debemos caminar en eso, querida iglesia. Porque si somos familia, nosotros ¿qué? Andamos pendiente del uno, también de quién, de los otros. Una persona que pertenece tiene las siguientes características. Dice, se compromete, ama, sirve, cuida a sus hermanos, participa en la misión de la iglesia. Por eso es importante leer el libro de ¿qué? El libro de los Hechos, para poder entender y no leerlo de afán, tener el tiempo de poderlo leer y decir por qué este libro fue un libro que nos inspira tanto a que andemos en comunidad. Es uno de los libros que siempre repite que estaban juntos y y unánime, que cuando iban a tomar decisiones estaban orando y todos llegaban a acuerdos. ¿Para qué? Para tomar la decisión. Y eso nos corresponde también a nosotros en este tiempo. Llegar a tomar ¿qué? Decisiones. ¿Qué decisiones nosotros necesitamos tomar? ¿Qué decisiones usted y yo necesitamos? ¿Respecto a qué? A cómo estamos como qué, como familia. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Que haya un compromiso, que haya un servicio y que lo que hagamos lo hagamos ¿con quién? Con amor. Y si yo tengo amor, puedo ayudar a quién? A cuidar a otros. En nosotros debe haber un cambio, iglesia, porque somos ¿qué? Somos egoístas. Y leemos el libro de Hechos y dice que estaban todos juntos y ¿qué? Y unánimes. Pero a veces nosotros también como cabezas fallamos porque no transmitimos cuáles son las necesidades de ¿qué? De la iglesia. O sea, no es solamente la culpa de quién, de usted, sino de quién, de nosotros también, que no decimos, venga, estamos pasando por esto y esto y esto y esto. Sino que ¿qué? Sino que muchas veces uno calla para no cargar ¿a quién? A otros. ¿Sí? Cuando una persona está enferma, muchas veces decide callarse para no ¿qué? Para no cargar, pero si se calla y deja avanzar la enfermedad, cuando se dé cuenta, está ya, o sea, afecta más de lo que hubiera afectado cuando estaba aquí. Entonces, por favor, iglesia, si decimos que amamos, que no sea solamente de labios, sino también de ¿qué? De hechos, que lo demostremos. ¿Y cómo lo demostramos? Involucrándonos. Y debemos involucrarnos.
porque este mismo espíritu que vino sobre la iglesia de los Hechos es el mismo espíritu que está ¿en dónde? En cada uno de nosotros. No está solamente en los más avanzados, no, en cada uno de nosotros está ¿quién? Ese espíritu de Dios. Entonces, cuando en mí hay interés por mi familia, empiezo ¿a qué? A moverme. Empiezo ¿a qué? A involucrarme. Empiezo a hacer ¿qué? A hacer cosas. Empiezo a colaborar. Y en este tiempo, hablando todo esto, esperamos que como iglesia haya un ¿qué? Un involucramiento ¿qué? Mayor. ¿En qué? En lo que haya en dónde? En sus corazones. En lo que nazca de dónde? De su corazón. Porque cuando es impuesto, se toma como ¿qué? Como una obligación. Pero muchas veces hay que actuar así cuando a uno le imponen ¿qué? Cosas para que haya ¿qué? Un avance, para que uno pueda ¿qué? Proseguir a lo que el Señor tiene para quién, para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a orar, querida iglesia. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, ¿no? Que Él sea fortaleciéndonos en este tiempo, iglesia, que podamos entender, que podamos decirle, Señor, ayúdanos, porque no queremos decir que somos discípulos de labios, sino también demostrarlo con ¿qué? Con hechos. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos y adoramos tu santo y poderoso nombre, Señor. Señor, oro que en esta hora nos ayudes, Señor, a poder, Señor, caminar en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oro por unidad, por la unidad que dice tu palabra, Señor. La unidad de estar orando, Señor, de estar perseverando, Padre maravilloso y Dios de los cielos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y sigues haciendo, maravilloso Dios. Te doy la alabanza, Señor, y estamos iniciando mes, Señor, y gracias por las personas que traen enseñanza, Señor, porque somos una comunidad, Señor. Y ya, Señor, la gente tiene puesta la mirada en nosotros. Somos cartas leídas, dice tu palabra, Señor. Pero hoy estamos delante de ti porque necesitamos que nos ayudes, Señor, porque he caminado, Señor, según a mi parecer, según a lo que a mí me parece, Señor, pero no según a lo que dice tu palabra, Señor. Es tan bonito orar, Señor, oramos para que estemos juntos y en armonía, pero hay que trabajar en eso, Señor. Hay que interesarnos, Señor, en los que están a nuestro alrededor, Señor, porque si no hemos podido cuidar, Señor, a los poquitos que tú has ido trayendo a este lugar, ¿cómo vamos a poder cuidar cuando traigas multitudes, Señor, o más gente a este lugar, Señor, cuando vayas añadiendo a los que van a ser salvos, Señor? En Hechos también nos enseñan, Señor, que no velaban por su propio bien, sino velaban por el bien de los otros, Señor. Eso es negarse a nosotros, a uno mismo. El negarse a uno mismo es, Señor, ponerte a ti, Señor, y también poner al otro después de mí, Señor. Pensar en ellos, Padre Santo, Dios de la gloria. Te doy gracias por todo lo que tú haces, maravilloso Dios. Y te bendigo en esta hora, Padre Santo, Dios de los cielos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.